¿Cómo murió Judas Iscariote? En los pasajes de la historia bíblica, la figura de Judas Iscariote se destaca como uno de los personajes más oscuros y enigmáticos. Su traición, que llevó a la captura y crucifixión de Jesús, es un relato que ha intrigado a generaciones. Sin embargo, su desenlace final ha suscitado preguntas y hasta ciertas contradicciones. La historia de Judas Iscariote es una narrativa compleja y llena de controversias que se desarrolla a lo largo de los evangelios del Nuevo Testamento. Escudriñemos su vida, obras y su trágico final. Judas fue elegido por Jesús como uno de los 12 apóstoles. Era un hombre de Queriot, lo que le ganó el apellido Iscariote. Judas fue el tesorero del grupo apostólico, encargado de las finanzas. Sin embargo, los evangelios mencionan que también era ladrón y se apropiaba de lo que se depositaba en la bolsa común. La acción más conocida de Judas es su traición hacia Jesús. Según los relatos, Judas acordó entregar a Jesús a las autoridades judías a cambio de 30 piezas de plata. Durante la última cena, Jesús anuncia que uno de los apóstoles lo traicionaría. Cuando los discípulos preguntan quién sería, Jesús señala que aquel a quien dé el pan mojado sería el traidor. Luego de dar el pan mojado a Judas, Satanás entra en él. Adentrándonos en la historia, después de haber cenado con Jesucristo, Judas identifica a Jesús en el huerto de Getsemaní besándolo, señalando así al Maestro a las autoridades. La muerte de Judas. ¿Cómo murió Judas Iscariote? La Biblia presenta dos relatos aparentemente contradictorios sobre la muerte de Judas. El relato de Mateo, Mateo capítulo 27 desde el versículo 3 hasta el versículo 8. Después de entregar a Jesús, Judas, atormentado por el remordimiento, devuelve las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos. Al no hallar consuelo, se retira y, según este relato, decide poner fin a su vida colgándose. En su último acto, arroja las monedas en el templo y luego, desesperado, busca su propia redención. El relato de Hechos, Hechos capítulo 1 desde el versículo 16 hasta el versículo 19, se nos brinda un detalle adicional sobre el desenlace de Judas. Después de adquirir un campo con el dinero de su traición, su destino toma un giro macabro. Su cuerpo, ya sin vida, cae de cabeza y se parte por la mitad, con sus entrañas derramándose. Este trágico suceso se vuelve notorio en Jerusalén, dando origen al nombre del campo, Aceldama, que significa campo de sangre. La aparente contradicción entre los dos relatos se ha interpretado como una complementariedad. Mientras Mateo destaca el acto de Judas al quitarse la vida, Hechos profundiza en las consecuencias físicas de su muerte. Pero como siempre, te invito que a la luz de las Escrituras examinemos detenidamente los dos pasajes clave que describen su fatídico destino. Primer pasaje, el peso del remordimiento, Mateo capítulo 27, desde el verso 3 hasta el 8. Después de la traición, Judas se llena de remordimiento y devuelve las 30 piezas de plata a los sacerdotes. Luego, se va y se ahorca. Los sacerdotes, usando el dinero, compran un campo para sepultar a los extranjeros. Segundo pasaje, la caída trágica, Hechos capítulo 1 desde el verso 16 hasta el 19. Aquí, Pedro relata que Judas, después de traicionar a Jesús, adquiere un campo con el dinero de su traición. Su muerte se describe de manera gráfica, cae de cabeza y se parte por la mitad, con sus entrañas derramándose en el campo que compró. A primera vista, podría parecer que estos relatos contradicen la manera en que Judas encontró su fin. Sin embargo, una interpretación más profunda revela que estos pasajes se complementan entre sí. Mientras uno nos presenta el acto de Judas al quitarse la vida,
El otro nos sumerge en la consecuencia física de su muerte. La clave radica en entender que, al colgarse, la rama o lazo utilizado por Judas posiblemente cedió, haciendo que su cuerpo se precipitara violentamente. En una tierra llena de rocas, su caída resultó en un desenlace gráfico y espeluznante, como se describe en Hechos. Así, estos dos relatos convergen para proporcionarnos una visión más completa de la trágica suerte de Judas Iscariote. Más allá de la controversia, estos pasajes revelan la profundidad del tormento y la condenación que él mismo se infligió. La historia de Judas continúa siendo un recordatorio sombrío de las consecuencias de las elecciones y la redención que todos buscamos en momentos oscuros. La vida de Judas Iscariote, marcada por la traición y el arrepentimiento, ha sido objeto de reflexión teológica y debate a lo largo de los siglos. Su nombre evoca preguntas sobre la voluntad divina y la responsabilidad humana en los eventos cruciales de la historia cristiana. Que esta revelación ilumine nuestra comprensión y nos lleve a reflexionar sobre las decisiones que forjan nuestro destino. Dios te bendiga.